Vamos a esperar un momentito mientras se incorporan más estudiantes. Solamente veo que hay 5 personas. Quiero ver. No, 13 personas hay ya. 12 hay. Bueno, recuerden que mañana, quiero decir el jueves, van a entregar el trabajo y van a iniciar las exposiciones. Van a pasar 5 grupos. Y el siguiente martes van a pasar los restantes 5 grupos. Y el jueves siguiente sería el parcial, ¿verdad? Segundo parcial. Entonces, entendería que están trabajando, están haciendo el trabajo, ¿verdad? Y la fecha límite de entrega para tanto del trabajo como de la presentación, trabajo y presentación, sería el jueves a las 5 de la tarde, a la hora de inicio de la clase. Y ese mismo día pasarían a exponer el grupo 1, del grupo 1 al grupo 5. Y el martes siguiente pasaría del grupo 6 al grupo 10. Y esa sería la nota formativa, el 50%. 25 trabajo y 25% trabajo y 25% la exposición. Y el parcial, 50%, como la vez pasada. Entonces, no sé si tienen algún comentario al respecto sobre el trabajo que van a hacer. Cada quien, pues, cada grupo tiene la sentencia asignada. Son 10 sentencias. Y cada quien va a pasar a explicar de qué se trata la sentencia y las conclusiones que se hacen de la misma. Y van a hacer una presentación y va a pasar una persona que ustedes van a elegir, ¿verdad? La persona que elijan va a representar al grupo y esta persona ya debe estar preparada, ¿verdad? Bueno, veo que no hay ningún comentario. Vamos a iniciar entonces con la clase. Este día vamos a hablar sobre derecho tributario internacional y sobre aspectos relativos al delito tributario. Esos son los dos temas que vamos a ver este día, pero no es un tema, lo vamos a ver desde un punto de vista genérico, es decir, no vamos a profundizar porque en realidad para hablar de derecho internacional tributario primero tenemos que manejar la teoría del derecho tributario, o sea, conocer de derecho tributario, haber hablado del código tributario, ley de renta, ley de IVA, ley de transferencia sobre bienes raíces, todas esas leyes, ¿verdad? Y bueno, ya tener nociones, ¿verdad? Y en cuanto al derecho penal, igual, ¿verdad? O sea, esta no es una clase de derecho penal. Sin embargo, en el programa están estos dos temas y hay que desarrollarlo. Entonces lo vamos a ver desde un punto de vista así genérico para que ustedes
vean cuáles son las consecuencias en realidad del derecho penal en materia tributaria, ¿verdad? Entonces, comenzamos con el derecho tributario internacional, ¿verdad? Y lo que podemos decir sobre este punto es que a nivel internacional se dan una serie de relaciones, ¿no?, comerciales entre los países y también se establecen tratados internacionales, ¿no?, tratados de libre comercio, se establecen diferentes tipos de relaciones entre los estados, entre los sujetos de derecho internacional, que son los estados, los organismos internacionales. Y dentro de los organismos internacionales tenemos una serie de entes que tienen cierta incidencia a nivel mundial, como la Organización de las Naciones Unidas. Y también tenemos el derecho comunitario, el derecho de integración. Entonces, en ese ámbito de relaciones internacionales surge la necesidad de establecer o regular mecanismos para combatir la evasión internacional, el fraude en materia tributaria internacional. Y entonces los estados en muchas ocasiones establecen tratados bilaterales, ¿verdad? Y ya el mismo Código Tributario pues establece algunos temas que tienen incidencia a nivel internacional, como los precios de transferencia. También habla de territorios o de países, de paraísos fiscales, habla el Código Tributario. Entonces, y también se regula lo relativo a la doble imposición. Y eso se trata de que en estas relaciones internacionales hay personas que tienen residencia en un país y tienen los negocios en otros países, o tienen negocios en varios países, y en cada país se rige por la legislación tributaria de cada jurisdicción. Y a veces le toca pagar renta por los mismos ingresos, ¿no? Es lo que se conoce como la renta mundial, ¿verdad? Entonces, el derecho tributario internacional está llamado a jugar un gran papel en el ámbito de la lucha contra la doble imposición o doble tributación internacional, la lucha contra la evasión fiscal, el fraude. La eficacia de este derecho internacional tributario pasa por una relectura de la soberanía fiscal de los estados y por una voluntad global encaminada a eliminar los problemas tributarios que pueden surgir de las relaciones comerciales en el ámbito internacional. Y es que cada estado es soberano. La soberanía reside en el pueblo, dice la Constitución. Y la soberanía no es más que la capacidad que tienen los estados de autodeterminarse a nivel interno, organizarse internamente, crear las instituciones, sus normas jurídicas, y a nivel internacional relacionarse con otros estados, con otros organismos internacionales, con la comunidad internacional, y tomar sus decisiones en forma libre, sin ningún tipo de presión. Entonces, cada estado es receloso de sus disposiciones legales, ¿verdad? Es decir, las normas tributarias son aplicables en los diferentes países, en las diferentes jurisdicciones. En El Salvador es aplicable el Código Tributario solo en El Salvador, no es aplicable en Honduras. Y entonces aquí con el derecho internacional se rompe un poco ese esquema, porque los países se ven en la necesidad de regular ciertas actividades que en cierta medida les pueden afectar. Por ejemplo, la cuestión de los paraísos fiscales, ¿no? Paraísos fiscales.
los precios de transferencia. Entonces, son actividades de carácter económica que es necesario regular. ¿Y cómo se regulan? Si se originan en el extranjero, entonces mediante tratados internacionales celebrados con otros estados, con uno o más estados. Y también vemos que existe una diversidad de tratados de libre comercio que ha suscrito nuestro país y ahí se regula el tema fiscal también, ¿verdad? Se regula el tema fiscal en materia aduanera principalmente, pero también en materia de impuestos internos en el caso de las retenciones, ¿verdad? El derecho tributario internacional está formado por un conjunto de normas jurídicas, tanto internas como internacionales, que regulan los aspectos tributarios de las relaciones económicas y sociales que incluyen algún elemento de internacionalidad. Ese sería un concepto. El derecho internacional tributario es la rama del derecho tributario cuyo objeto es estudiar las normas que corresponden aplicar cuando dos o más naciones o entes supranacionales integrados entran en contacto por motivos de distinta índole. El derecho tributario internacional regula los problemas tributarios planteados en supuestos en que un sujeto realiza su actividad económica en varios estados y está formado por las normas internas que regulan las relaciones con el extranjero y las normas internacionales que reparten la capacidad de gravamen de los estados. Entonces, acá tiene vital importancia la nacionalidad, ¿verdad? Y el domicilio de las personas, tanto jurídicas como nacionales. La nacionalidad se encuentra regulada del artículo 91 en adelante de la Constitución. Y el domicilio, pues ya vimos ese tema en el Código Civil y en el Código Tributario. Decíamos que el domicilio es la residencia acompañada con el ánimo de permanecer en ella, ¿verdad? Entonces, tenemos el domicilio fiscal. Existen normas de carácter tributario en el Código Tributario que exigen al contribuyente como obligación formal informar el lugar para recibir notificaciones, ¿verdad? Tienen que informarlo a la administración tributaria y cuando cambia de dirección debe informar también. Actualmente eso se hace en línea, ¿va? Por esto de la pandemia se aceleró los procesos en línea, a tal grado que nosotros estamos en línea. Entonces, ese tipo de situaciones son las que estudia el derecho internacional o que regula las relaciones jurídicas tributarias que se dan entre sujetos que tienen residencia habitual en dos o más países, que realizan actividades económicas en dos o más países. Acá ya en El Salvador, pues el tratamiento que se le da a los extranjeros desde el punto de vista tributario es diferente al que se le da a los nacionales. Por ejemplo, en el caso de las retenciones, se les debe retener el 20%. En el caso de, bueno, hay una serie de aspectos. El impuesto sobre la renta, se les aplica el 30% del impuesto. Entonces, el domicilio de las personas naturales o jurídicas tiene incidencia en materia tributaria. Y hay sujetos que eventualmente vienen al país a prestar servicios y bueno, las personas a quienes les prestan los servicios, los prestatarios de los servicios, están en la obligación de efectuarles retenciones de impuestos. Pero también hay empresas transnacionales que tienen sucursales en el país, ¿verdad? Y entonces tienen residencia habitual en el país, realizan actos de comercio y están sujetos a la normativa nacional. Se les aplica el código tributario. Entonces, en estos casos, pues, a veces se da la doble tributación, o sea que un mismo impuesto por actividades locales y actividades internacionales
tiene que pagar el sujeto pasivo, tanto en El Salvador como en el exterior. Y ahí es donde surge la necesidad de, por justicia tributaria, de que los estados se pongan de acuerdo y elaboren tratados internacionales en materia de doble imposición. Aquí tenemos ejemplos de actividades con incidencia internacional, ¿verdad? La armonización de tributos internos en los procesos de integración económica, en los bloques regionales, tales como SICA, Sistema de Integración Centroamericana, la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, Unión Europea, NAFTA. Y por cierto que en materia de integración económica centroamericana, se han hecho esfuerzos por hacer la unión aduanera a nivel centroamericano, pero existen intereses a nivel de cada país y no ha permitido que el proceso de integración en Centroamérica avance como ha avanzado en Europa con la Unión Europea. Y sin embargo, hay un convenio entre Guatemala y El Salvador de unión aduanera que está ratificado por la Asamblea Legislativa y que en realidad a la fecha es letra muerta. Y también tenemos un convenio de compatibilización de los tributos internos. Eso implica que en el caso de renta, los costos y gastos que yo pueda generar en Guatemala, por ejemplo, son deducibles en El Salvador. Entonces, y en IVA hay los créditos fiscales que se puedan generar en Guatemala por mis actividades en El Salvador, también pueden ser deducibles en El Salvador. Y viceversa, en el caso de Guatemala. Por poner ejemplo, la legislación sobre sociedades filiales o subsidiarias de empresas matrices. Y ahí se mencionan las disposiciones del Código Tributario que regulan lo relativo a las empresas matrices y a las filiales, ¿verdad? Artículo 124A, 135F, 147E, 158 inciso sexto, 158A, 199D. Todos esos del Código Tributario. Los precios de transferencia que están regulados en el artículo 62-A del Código Tributario. Es una disposición que se introdujo por una reforma. Y los precios de transferencia están relacionados con las actividades comerciales entre empresas relacionadas, ya sean que sean filiales, sucursales o que sean accionistas, ¿verdad?, de un determinado sujeto, un sujeto de derecho. Y entonces hay métodos para establecer o garantizar el interés fiscal, métodos de precios de transferencia que se establecen con el objetivo de garantizar que en las relaciones entre entes relacionados, las ventas y los costos que declaran son razonables a precios de mercado. Porque sucede que antes de esta regulación aquí en el país, y supongo que todavía, habían empresas que vendían abajo del costo a sus filiales, ¿verdad? Y claro, obviamente eso tiene incidencia a nivel tributario. Entonces, eso se regula en el artículo 62-A del Código Tributario, los precios de transferencia, los paraísos fiscales. Bueno, esto de los paraísos fiscales está regulado también en el Código Tributario y ese tipo de costos no son deducibles, ¿verdad?
porque son países en los cuales hay casi cero nivel de tributación. Por ejemplo, se mencionan las Islas Caimán, Panamá, por ejemplo, entre otros países, ¿no? Las normas que limitan la jurisdicción tributaria de los estados, ejemplo, la Convención de Viena de 1961, sobre exenciones tributarias a miembros del cuerpo diplomático. Esta convención establece exenciones, ¿verdad?, de tributos internos a las embajadas y al cuerpo diplomático que conforma las embajadas, ¿verdad?, el personal diplomático. Bueno, la extensión de la ley tributaria en el espacio es entendida como el conjunto de hechos que se realizan total o parcialmente dentro o fuera del territorio del Estado por ciudadanos residentes o no en dicho Estado y que se entienden incluidos en las leyes nacionales tributarias. En este sentido, la extensión territorial de la ley nos permitirá conocer cuándo la presencia de personas naturales o jurídicas no nacionales es trascendente a efectos de determinar el nacimiento de la obligación tributaria, cuando el lugar de realización del negocio jurídico es determinante para el nacimiento de la obligación tributaria, cuando el lugar de la situación del bien que es objeto del negocio jurídico es trascendente en el nacimiento de la obligación tributaria, cuando la residencia del pagador determina el nacimiento de la obligación tributaria. Y claro, aquí en IVA y renta se regulan la prestación de servicios, por ejemplo. La ley regula cuando un servicio se considera prestado en el país. Y también los extranjeros que realizan actividades comerciales en el país, ya sea en forma eventual o en forma casual, ¿verdad? Los eventuales se ven sujetos a retenciones de impuestos. Los casuales igual, pero se les da un tratamiento diferente. Los permanentes, las personas que permanentemente son extranjeros y que realizan actos de comercio en el país, bueno, deben estar inscritos como contribuyentes. Igual sucede con los bienes. Por ejemplo, las transferencias de bienes raíces, ¿verdad? Estas se rigen por la legislación nacional, ¿verdad? Y hay muchos extranjeros que invierten en bienes raíces nacionales, ¿verdad? Entonces, todos estos son criterios para establecer el nacimiento de la obligación tributaria en el caso de sujetos que no son nacionales o siendo nacionales tienen negocios en el extranjero o realizan negocios en diferentes países. Entonces a los extranjeros también se les aplica la ley nacional, ¿verdad?, cuando realizan negocios en el país o prestan servicios en el país. Licenciado, disculpe. ¿No? Sí, una consulta con respecto a las que son las franquicias internacionales. ¿Qué pasa cuando hay leyes tributarias que son nacionales completamente de El Salvador y pueden existir que otras leyes, digamos que otras leyes así como Guatemala, pueden influir en las leyes de El Salvador en algún aspecto Lo que con pasa es que, relación a las empresas? Sí. sí, lo que pasa es que las franquicias son contratos que se celebran, ¿verdad?, generalmente entre un nacional y un extranjero, generalmente, ¿va? Pero puede ser entre dos extranjeros, pero por un negocio ubicado en el territorio nacional. Entonces, eso es lo que hay que establecer, ¿no?, dónde se realiza el hecho generador, ¿no? Y ahí es donde se aplica la ley nacional, si se realiza en el territorio nacional. Y ahí se establecen reglas cuando veamos la ley de IVA.
establece reglas en el caso de las franquicias y son contratos. La franquicia es un contrato y ahí se establecen cómo se paga. Es un porcentaje que se paga sobre las ventas, generalmente sobre las ventas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Biggs, no, la otra, McDonald's. Esas son franquicias. Entonces, ellos establecen, le establecen a los nacionales, le cobran porcentajes sobre ventas, ¿verdad? Ponen una serie de reglas. Entonces, eso está sujeto al pago de tributo. Se genera el hecho generador establecido en la ley de IVA y en la ley de renta. Entonces, por las actividades realizadas en el país, por los pagos realizados en el país, ¿verdad? Entonces, así se aplicaría la ley nacional. Ahora bien, si la actividad se realizó completamente en El Salvador, entonces, fuera de El Salvador, quiero decir, ahí no se aplica. Pero si el servicio se inició aquí en el país y el pago se efectuó en el extranjero, entonces sí se aplica la ley nacional, ¿verdad? Son los criterios de la aplicación de la ley en el espacio y en el tiempo. El deber de contribuir viene determinado por el lugar donde se reside y el lugar de realización de una actividad económica generadora de renta. Ahí es donde aplicamos la ley nacional, ¿verdad? La sujeción de una persona física o jurídica a un sistema tributario viene determinado por la pertenencia política, social, económica a un determinado ordenamiento jurídico. Por tanto, se diferencia entre pertenencia personal. La ley obliga a todos los que se encuentran en el territorio del Estado por su pertenencia política y social a un Estado. El sujeto pasivo tiene una conexión estable y continuada en la vida económica del Estado. En estos supuestos, los puntos de conexión serán residencia habitual o la nacionalidad en el caso de los impuestos personales. Bueno, la nacionalidad les decía yo que se regula en el artículo 91 siguientes de la Constitución y es un vínculo jurídico y político entre una persona y el Estado. En la Constitución, en el artículo 90, sí, 90, aquí lo tengo, lo vamos a ver, se establece quiénes son los nacionales del territorio de El Salvador. Y dice el artículo 90 de la Constitución, son salvadoreños por nacimiento los nacidos en el territorio de El Salvador, los hijos de padre o madre salvadoreño nacidos en el extranjero. Pero en este caso, ellos para adquirir la nacionalidad salvadoreña no es de oficio que la adquieren. Tienen que hacer un trámite en migración, ¿verdad? Y ahí en gobernación sería, en el Ministerio de Gobernación. Entonces, deben de expresar su voluntad. Claro, se les da la nacionalidad salvadoreña. Los hijos de padre o madre salvadoreños nacidos en el extranjero. Todos estos cipotes y cipotas que han nacido en Estados Unidos, ¿verdad? Son considerados nacionales, ¿verdad? Son considerados nacionales, pero deben hacer un trámite administrativo para tener la nacionalidad salvadoreña. Los originarios de los demás estados que constituyeron la República Federal de Centroamérica, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños sin que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen. El Salvador es bien flexible con los demás países centroamericanos, ¿no? Porque El Salvador en el artículo 89 de la Constitución
Bueno, es un país que promueve la integración de la República de Centroamérica o la integración regional, económica, política y cultural, ¿verdad? Y los salvadoreños en el 91 establece que los salvadoreños por nacimiento tienen derecho a gozar de la doble o múltiple nacionalidad, ¿verdad? Siempre y cuando en el país, en el otro país, se pueda, porque hay países que cuando se adquiere la nacionalidad le exigen que renuncie a su nacionalidad, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que la nacionalidad, un vínculo jurídico político entre una persona y un Estado, determinado por su nacimiento o por otros criterios establecidos en la ley, como el caso de ser hijo de padre o madre salvadoreño o de ser centroamericano de origen, ¿verdad? Y también el domicilio, ¿verdad? Que es la residencia acompañado del ánimo de permanecer en ella, ¿verdad? Luego, la pertenencia económica. En este caso, se produce una participación del contribuyente en la producción, tráfico, consumo de la riqueza del Estado, aunque éste no sea nacional ni residente en dicho Estado, a diferencia de lo que ocurre en el supuesto Kelly Ramírez, invitado. Bueno, dice, ahí me salió alguien ahí invitado, a saber quién es. A diferencia de lo que ocurre en el supuesto anterior, la renta se concibe objetivamente sin tener en cuenta las circunstancias subjetivas del sujeto pasivo. El punto de conexión será los intereses económicos que se tienen en el Estado. Y aquí en El Salvador hay un montón de personas de extranjeros que ejercen el comercio y la industria en El Salvador, ¿verdad? Que realizan actos de comercio. Estas personas, al realizar negocios en el país, se sujetan a las leyes nacionales y se les aplican las leyes tributarias, el código tributario. Se deben de inscribir como contribuyentes. Asimismo, existen también personas jurídicas que, por ejemplo, la Bayer es una transnacional, tiene sucursales en diferentes países del mundo. En El Salvador aquí está constituida como un contribuyente. Y bueno, hay una serie de personas jurídicas que realizan actividades mercantiles en el país y que están sujetos a las leyes tributarias nacionales. Y entonces están en el deber de contribuir, de tributar en el territorio nacional. Luego, pertenencia cuasi personal. Es el caso de las sucursales, ¿verdad? Que el contribuyente, la casa matriz está ubicada en Guatemala, por decir algún país, y tiene una sucursal en El Salvador. Debe de tributar por las actividades mercantiles que realiza esa sucursal en el país. Es el caso de los establecimientos permanentes. El sujeto pasivo no es residente, pero tiene una asimilación al residente, al tenerse en cuenta ciertos elementos subjetivos a la hora de computar sus rentas. El establecimiento permanente carece de personalidad jurídica, pero considerado sujeto de derecho a efectos fiscales como resultado de una ficción legal. Sí, en el Código de Comercio existe una diferenciación en lo que es la empresa mercantil, los establecimientos comerciales y las sociedades. Entonces, hay empresas que solo tienen establecimientos comerciales en el país. La casa matriz se ubica en otro territorio, pero deben de tributar en el territorio nacional por las actividades mercantiles que realizan. Entonces, como les decía, los países
en materia de derecho tributario internacional elaboran una serie de tratados internacionales, ¿verdad? Los tratados internacionales son instrumentos jurídicos que en nuestra Constitución se establece el procedimiento para celebrarlo, ¿no? Es el órgano ejecutivo quien los negocia y es el órgano legislativo quien los aprueba. El número de votos requeridos para aprobar un tratado normal son 43 votos, salvo a que se traten de préstamos, ahí son 56, o tratados que están relacionados con decisiones relativas al territorio nacional, ¿verdad? O al arbitraje, ahí son 63 votos, las 3/4 partes. Entonces, pero estos tipos de tratados son tratados de 43 votos, ¿no? Entonces tenemos tratados que no se refieren a materia tributaria, pero que contienen medidas fiscales. Por ejemplo, el Convenio de Viena sobre las relaciones consulares, ¿verdad? Que establece exenciones tributarias a los diplomáticos y a las embajadas, ¿verdad? Tratados sobre materia tributaria. Y ahí ponemos ejemplos de convenios de doble imposición o doble tributación. Son tratados bilaterales que tienen como objetivos principales evitar la doble imposición, el fraude y la evasión fiscal. Bueno, este tipo de tratados no necesariamente son bilaterales, pueden ser multilaterales. Bilaterales cuando son firmados por dos estados. Multilaterales cuando son firmados por más de dos estados. Ahora hablamos de derecho comunitario. Siempre estamos hablando de derecho internacional, solo que el derecho comunitario es el derecho de integración. Es un derecho relativamente nuevo, especial, que trata sobre la materia de integración. En el mundo, la región que está más avanzada es la Unión Europea. En Centroamérica tenemos también el sistema de integración centroamericana, y Centroamérica fue de las regiones donde se inició el derecho de integración en la década de los 50. Y sin embargo, no hemos avanzado como debiera de ser, porque como Europa, ¿verdad? Que ellos ya tienen una moneda única, el euro. Nosotros, pues, no hemos avanzado de la unión aduanera. Mucho menos tenemos moneda, aunque existen tratados celebrados a nivel regional que establecen que la moneda centroamericana es el peso centroamericano. Obviamente que no existe, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos tratados en materia tributaria también. Es que el derecho de integración es un derecho sui generis, así le llaman, porque en el artículo 89 de la Constitución establece la posibilidad de creación de entes supranacionales. La supranacionalidad son entes autónomos que realizan ciertas actividades reservadas a los estados, porque el estado cede un poco de su soberanía. Al ceder un poco de su soberanía, estos entes asumen ciertas competencias propias de los estados. Por ejemplo, tenemos el Sistema de Integración Centroamericano, SICA, que es el principal. Tenemos la SIECA, el Sistema de Integración Económica Centroamericana. Tenemos el Parlamento Centroamericano. Tenemos la Corte Centroamericana de Justicia. El Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, entre otras instituciones surgidas del derecho de integración, y las normas de derecho de integración son de carácter obligatorio, son vinculantes en los estados, en los diferentes estados, forman parte del ordenamiento jurídico nacional. Entonces aquí ya les había mencionado que en materia tributaria tenemos un convenio de compatibilización de los tributos internos.
que establece reglas para la deducción de créditos fiscales entre los países que han firmado y también la deducción de costos y gastos en caso de renta. Tenemos el convenio marco para el establecimiento de una unión aduanera entre los territorios de la República de El Salvador y República de Guatemala. El sustento legal o constitucional es el artículo 89 de nuestra Constitución. Los principios de derecho internacional relativos a la doble imposición. Las situaciones de doble imposición necesitan de normas que repartan la capacidad impositiva de las diferentes jurisdicciones nacionales implicadas. Para ello se han creado los principios de asignación impositiva internacional, el principio personalista. El residente de un país tributa por su renta mundial, es decir, tributa por la totalidad de sus rentas con independencia del lugar en que se hubiere obtenido o se genere. Los puntos de conexión serán la residencia habitual y la nacionalidad. En países en Europa, como España, por ejemplo, las personas tributan por renta mundial, es decir, que el Estado español los hace pagar impuestos tanto por las rentas obtenidas en el territorio nacional como las rentas que obtenga en otros territorios. Y entonces el criterio acá es la nacionalidad. Eso es la renta mundial. Que yo pago en un territorio, en el territorio de mi nacionalidad, pago los tributos que se generan como consecuencia de negocios que tengo en diferentes países. Esa es la renta mundial. El principio de territorialidad o de fuente de la renta. Aquí estamos hablando del lugar donde se origina la renta, o donde yo tengo mis negocios, ¿no? Los que me generan el pago de tributos. Un determinado estado sujeta a gravamen las rentas originadas en su territorio con independencia que el contribuyente sea residente o no. Es el criterio que tenemos en el país, ¿verdad? El estado fuente tendrá derecho a gravar la renta generada dentro de su territorio nacional. Así opera en nuestro país. En la práctica se combinan ambos criterios. Así, los residentes tributan según el principio personalista y los no residentes según el principio de territorialidad. Ahora bien, cuando hablamos de renta mundial, en el artículo 17 de la Ley de Impuestos sobre la Renta se establecen los criterios, ¿no? Para establecer la renta o gravar la renta. Quiero decirles que en la ley anterior, la que estaba antes, en la década de los 90, antes de que llegara el presidente Cristiani, que fue que derogó la ley anterior, sí se establecía la renta mundial en el país. Pero luego fue reformada esa disposición y luego la nueva ley pues ya no la establece, ¿verdad? Entonces tenemos convenios de doble imposición. Son acuerdos internacionales suscritos por dos estados contratantes mediante los cuales estos renuncian a su soberanía fiscal con el fin de garantizar a los contribuyentes la eliminación de la doble imposición internacional y evitar el fraude y la evasión fiscal. O sea, uno de los países se va a sacrificar, ¿no? No va a tributar el sujeto pasivo, el contribuyente en ese territorio, y otro se va a ver favorecido, por eso renuncian a su nacionalidad, ¿verdad? Estos convenios refuerzan la seguridad jurídica de los contribuyentes, ya que su rango normativo hace que en la mayoría de países prevalezca sobre la ley interna y promueven las relaciones económicas y comerciales entre los países, creando un marco para las inversiones. Bueno, es que los tratados internacionales prevalecen sobre la ley nacional. Así lo establece el artículo 144 de la Constitución.
cualquier controversia entre una ley y un tratado, prevalece el tratado. Pero la Constitución prevalece sobre los tratados. La Constitución prevalece sobre todo el ordenamiento jurídico nacional, y así lo dispone el artículo 246 de la Constitución. Y pues hay organizaciones internacionales como la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tienen modelos de convenio para evitar la doble imposición sobre renta y patrimonio. Y también la ONU tiene modelos, ¿no?, que toman de base los países cuando hacen ese tipo de convenios. Por doble imposición internacional debemos entender aquellas situaciones en que un mismo supuesto gravable determina el nacimiento de diferentes obligaciones tributarias por el mismo o análogo concepto y en el mismo periodo impositivo en dos o más países. Un sujeto obtiene rentas en diferentes países por la misma actividad comercial. Existen dos tipos de doble imposición internacional. Doble imposición jurídica son aquellos en que una misma persona es gravada más de una vez por la misma renta y por dos o más estados. Y doble imposición económica incluye aquellos supuestos en que una renta es gravada en dos personas diferentes y por dos o más estados. La misma renta, aquí estamos hablando de socios, accionistas, ¿verdad?, de sociedades, ¿verdad? O sea, la sociedad genera la renta, el accionista o el socio recibe dividendos, ¿verdad?, recibe dividendos, y entonces ambas rentas son gravadas. Ahí se ha señalado que existe doble tributación. Por eso aquí en el país el tratamiento de los dividendos considera esos aspectos, ¿no? Si la empresa que distribuyó los dividendos pagó el impuesto, pues está exento el dividendo. Si no lo pagó, está grabado el dividendo. Y existen estos tres métodos a nivel internacional para evitar la doble imposición. Como les digo, estos temas son bien complejos. En realidad, aquí lo estamos viendo genéricamente, porque para conocer derecho internacional, primero tenemos que haber conocido derecho tributario interno, manejar los conceptos del derecho tributario. Pero el tema, como les decía, está allí en el programa y hay que desarrollarlo. Entonces, para que ustedes se formen una idea de que el derecho tributario no solo se aplica a nivel nacional en todos los países, sino que en las interrelaciones que se dan entre los diferentes países y organismos internacionales. Y es que se da a nivel internacional una serie de relaciones de carácter económico y que tienen incidencia en materia tributaria. Puede ser las transacciones que se dan a nivel informático, las compras electrónicas. Son temas de naturaleza internacional, pero que tienen incidencia en los derechos internos de los países. Los métodos utilizados para evitar la doble imposición son los siguientes, son tres. Método de exención. La renta será exclusivamente en uno de los países, quedando exenta en los restantes. Ahí se sacrifican los demás países. Y el país en el que se grava la renta es el país que se beneficia. Aquí estamos hablando de contribuyentes que tienen rentas en diferentes países, o sea, que realizan actividades mercantiles en diferentes países. Por ejemplo, las transnacionales es un ejemplo clásico. Método de imputación o de crédito fiscal. El estado de residencia grava las rentas obtenidas en el exterior por el sujeto pasivo.
permitiendo la deducción o compensación total o parcial de los impuestos pagados en el extranjero en la cuota íntegra. Acá resulta que el sujeto pasivo paga sus rentas, la renta mundial, ¿verdad? Las rentas que ha obtenido en diferentes países los paga en un determinado territorio, pero ese país le permite que se deduzca los impuestos que pagó o las rentas que pagó en los otros países. Entonces, en la cuota íntegra, es decir, que hace el cálculo del tributo y le sale $100 y tiene $50 que pagó en otro país, entonces se lo deduce y paga 50. Método de deducción. El impuesto pagado en el extranjero tiene la consideración de gasto deducible en la base imponible en el país de residencia. Bueno, acá en el método B, yo calculo el tributo. Me sale un impuesto a pagar y a ese le deduzco el impuesto que pague en el extranjero. Y en el método de deducción, al momento de establecer la base imponible, en el caso de renta, los costos y gastos deducibles, le deduzco los impuestos que pagué, ¿verdad? En el extranjero. Y luego me da la base imponible. Y sobre ese calculo el impuesto nacional. Entonces, esa es la diferencia entre ambos métodos, ¿no? Uno es que ya tengo calculado el tributo y le deduzco el impuesto que deje de pagar, el método de imputación o de crédito fiscal, y el método de deducción es que al momento de establecer la base imponible o de calcular la base imponible, deduzco como gasto deducible los impuestos que pagué en el exterior. Bueno, eso sería el caso del derecho internacional. No sé si tienen algún comentario sobre ese tema. Si no, pasamos a los delitos tributarios, que es otro tema, como les decía al inicio, no es una clase de derecho penal esta. Y tampoco yo soy penalista. Yo no conozco derecho penal, pero no es mi especialidad, ¿verdad? Entonces, conozco, mi especialidad es el derecho tributario, el derecho administrativo, el derecho aduanero. Eso es lo que yo conozco, porque en eso he trabajado. Sin embargo, hay incidencia, el derecho tributario tiene incidencia en el derecho penal, ¿verdad? Porque hay delitos de naturaleza tributaria, ¿verdad? Y entonces, que se originan en relaciones tributarias, ¿verdad? Entonces, el artículo 249 del Código Penal regula los delitos relativos a la hacienda pública. En el capítulo 5, defraudación al fisco. Bueno, hay que hacer una distinción, como aquí estamos hablando de derecho tributario, tributos internos, ¿no? Pero en el campo de aduanero, los delitos tributarios o los delitos relativos a la actividad aduanera se regulan en otra ley, se llama Ley Especial para sancionar infracciones aduaneras. Ahí se regula el contrabando y la defraudación de la renta de aduanas y otros delitos de naturaleza aduanera, tributaria aduanera. Pero los delitos en materia tributaria relativos a los impuestos internos que administra la Dirección General de Impuestos Internos, estos están tipificados en el Código Penal. Y entonces, aquí yo les he colocado el artículo 249 del Código Penal, capítulo 5 de los delitos relativos a la hacienda pública, defraudación al fisco. Artículo 249. Son delitos de defraudación al fisco los siguientes.
evasión de impuestos, que está regulado en el 249-A del Código Penal, apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, que está regulado en el artículo 250 del Código Penal, reintegros, devoluciones, compensaciones o acreditamientos indebidos, que está regulado en el artículo 251-A del Código Penal, que están en este mismo capítulo, a continuación de este artículo 249. La falsificación en la impresión, emisión, entrega u otorgamiento de documentos que soportan operaciones tributarias, así como la tenencia o la circulación de los mismos, a que se refieren los artículos 283, 284 y 287. Este tipo ¿cómo se llama?, de delitos se regulan en estos artículos, el 283, 284 y 287, y son los relativos a la falsedad ideológica y la falsedad material. La falsedad ideológica son aquellos delitos en los cuales se castiga el contenido de los documentos, o sea, el contenido establecido en un documento es falso, no es real. Entonces, ese es un delito que se castiga, la falsedad ideológica. Es decir, se castiga lo que se encuentra escrito en el documento, que es falso, y no el documento en sí. Y la falsedad material es en relación a la falsedad del documento. Ahí pues resulta que el documento es falso. Luego la proposición y conspiración para cometer cualquiera de los delitos anteriores, artículo 251 del Código Penal. Los hechos punibles a que se refiere el literal D, estamos hablando de los documentos de emisión, sobre todo de IVA, la factura, los créditos fiscales, etc. De este artículo se juzgarán de manera independiente a los demás delitos de defraudación al fisco, bajo la caracterización propia de los delitos contra la fe pública, que es la falsedad ideológica y la falsedad material. La investigación de los delitos a que hace referencia este artículo podrá realizarse con la participación de agentes encubiertos previa autorización por escrito del fiscal general de la República. Y es que en el Ministerio de Hacienda existe una sucursal de la Fiscalía, existe una unidad penal que es la encargada de investigar los delitos tributarios y que en colaboración con la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Tesorería. Porque la fiscalización le compete a la Dirección General de Impuestos Internos. El cobro administrativo, la parte relativa a los pagos, le compete a la Dirección General de Tesorería. Y la investigación del delito tributario a la Fiscalía General de la República. Modo de proceder está establecido en el artículo 251-A del Código Penal. Aquí establece cómo se va a proceder cuando se cometa un delito tributario. Será requisito indispensable para proceder en los casos de conductas delincuenciales constitutivas de delitos de defraudación al fisco señalados a continuación, que hubieran concluido las diligencias administrativas de tasación de los impuestos respectivos y que no existieran juicios o recursos pendientes en relación con tales diligencias administrativas. Los casos a que se refiere este inciso son, aquí los menciona, aquí se requiere el agotamiento de la vía administrativa. ¿Y cuál es la vía administrativa? Es
todo el procedimiento que realiza la Dirección General de Impuestos Internos desde que inicia la fiscalización, el procedimiento de audiencia y apertura a prueba, la resolución de tasación, hasta la parte recursiva en el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, hasta el recurso de apelación. En estos delitos es necesario que se agote esa vía. Los numerales 3, cuando la declaración es inexacta. 4 y 7, todos del artículo 249. 3, 4 y 7 del 249. Luego tenemos artículo 249A, literal D y F del inciso segundo, ambos del artículo 250A. D y F, aquí lo tenemos. Y luego tenemos el inciso tercero del artículo 284, cuando se refiere a hacer constar cuantías y datos diferentes a los reales. En los demás casos, cuando la administración tributaria en el ejercicio de la facultad de fiscalización tenga conocimiento del cometimiento de delitos de defraudación al fisco en atención al principio de prejudicialidad, se abstendrá de continuar con el procedimiento administrativo, elaborará el informe respectivo y comunicará dicha situación a la Fiscalía General de la República. Dicho informe deberá comprender todos los hechos detectados durante el o los periodos comprendidos en el auto de designación de auditores para verificación de la fiscalización. El auto de designación de auditores es un documento en el cual se designa a un auditor para que realice una fiscalización a un determinado contribuyente, estableciéndose la fecha de emisión del documento, los datos relativos a la autoridad que está autorizando la fiscalización, el nombre de él o los auditores y el periodo fiscalizado, el periodo que se va a fiscalizar. Entonces, ¿qué es el agotamiento de la vía administrativa? Aquí les pongo yo cuándo se da el agotamiento de la vía administrativa. Ya les decía que desde que se inicia el proceso de fiscalización, cuando le notifican el auto de designación, toda la investigación, toda la fiscalización, hasta que le notifican el informe y el auto de apertura de pruebas, luego le dan audiencia y un plazo para que presente pruebas, luego le emiten una resolución, luego usted tiene un plazo de 15 días hábiles para apelar ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, luego el tribunal tiene 9 meses para resolver y una vez agotada esa vía administrativa, entonces ya puede recurrirse a la vía judicial, antes no. Eso se llama un requisito necesario para agotar esa vía administrativa. Entonces el artículo 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, eso significa LPA, establece: la vía administrativa se entenderá agotada según el caso con el acto que pone fin al procedimiento respectivo o con el acto que resuelve el recurso de apelación, independientemente de que el mismo deba ser conocido por el superior jerárquico o por otro órgano previsto por el legislador, o con el que resuelva cualquier medio impugnativo que inicialmente deba resolver el superior jerárquico, cuando dichos recursos sean previstos en leyes especiales. Luego, el artículo 24 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo establece: LJCA, Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Para el acceso a la jurisdicción contencioso administrativo, será necesario que el demandante haya agotado la vía administrativa. Es un requisito de procesabilidad, ¿verdad?, según los términos regulados en la Ley de Procedimientos Administrativos. Entonces, debe de
haber presentado el recurso de apelación en tiempo y forma y una vez que le resuelvan ese recurso de apelación en el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, usted recurre a los tribunales, a la vía judicial, a los tribunales administrativos inicialmente, después a las cámaras administrativas y por último a la sala de lo contencioso administrativo, sin perjuicio de que pueda recurrir también ante la sala de lo constitucional mediante un amparo. Bueno, entonces aquí tenemos el principio de prejudicialidad, ¿verdad? Estos son aquellos casos en los cuales no es necesario adoptar la vía administrativa. En estos casos no es necesario adoptar la vía administrativa, sino que cuando la autoridad administrativa, cuando la Dirección General de Impuestos Internos se da cuenta de la existencia de un delito de naturaleza tributaria, de los que no requieren agotamiento de la vía administrativa, entonces inmediatamente suspende el caso, elabora un informe debidamente justificado y lo pasa con el expediente a la Fiscalía General de la República. El trabajo de campo investigativo, procedimiento de fiscalización. Luego el procedimiento de audiencia de apertura a pruebas, derecho de defensa y contradicción. Tasación del impuesto, determinación de monto, fase impugnativa, persecución penal. Entonces acá estamos hablando que cuando se agota, para agotar, es un requisito de procesabilidad, agotar la vía administrativa para llegar a la persecución penal, ¿verdad? Aquí estamos en sede administrativa. Estamos en sede administrativa. ¿Cómo se inicia el proceso? Con un trabajo de campo con la fiscalización, que puede durar varios meses. Luego le dan el derecho de audiencia y le notifican el informe de fiscalización. Y tiene un plazo de 5 días de audiencia y 10 días de prueba. 15 días tiene en concepto de audiencia y apertura a prueba. Luego emiten la resolución de tasación del impuesto, determinación del monto, y luego tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas. Una vez que se agotó esta vía administrativa, entonces ya nos vamos a la vía judicial, ¿verdad? En los casos de que también se agotó el cobro de la deuda, porque aquí, después de que el Tribunal de Apelaciones establece que es legal la tasación establecida por la Dirección General de Impuestos Internos, entonces nos vamos al cobro administrativo de los tributos, ¿no?, por parte de la Dirección General de Tesorería. Y posteriormente nos vamos a la vía judicial, ¿no? Entonces, en el caso del principio de prejudicialidad, acá resulta que hay ciertos delitos que no requieren agotamiento de la vía administrativa. Y en estos casos es necesario que la autoridad administrativa, en este caso la Dirección General de Impuestos Internos, suspenda la fiscalización y elabora el informe y manda el expediente a la Fiscalía General de la República.
con base a lo establecido en el artículo 251A del Código Penal. Al informe se debe acompañar toda la documentación que respalda la investigación del auditor, toda la investigación. Y este informe debe estar debidamente razonado. Debidamente razonado. Entonces, cuando la administración tributaria tenga conocimiento de uno de los supuestos que no requiere agotamiento de la vida administrativa, debe abstenerse de seguir el procedimiento administrativo sancionatorio y dar aviso a la Fiscalía General de la República de acuerdo al modo de proceder señalado en el artículo 251-A, literal A del Código Penal. Junto al informe de auditoría debidamente razonado, el cual debe de comprender todos los hechos detectados durante el o los periodos comprendidos en el auto de designación de auditores para la verificación de la fiscalización realizada, y además deberá ser avalado por el director general y el subdirector general de Impuestos Internos. Como les decía, que en el Ministerio de Hacienda existe una sucursal de la Fiscalía, existe la unidad penal que trabaja en forma coordinada con la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Tesorería en materia de impuestos internos, y con la Dirección General de Aduanas en materia de tributos a la importación. Entonces aquí tenemos un esquema del principio de prejudicialidad, procedimiento de fiscalización, luego el informe que se hace junto con la documentación probatoria y luego la tasación del impuesto que está establecida en el mismo informe. Entonces se va a la vía penal y corresponde a la Fiscalía iniciar las diligencias ante los tribunales penales, ¿verdad? Hoy está de moda esto de los delitos penales, ¿verdad? Los jueves sale el ministro de Hacienda promoviendo casos ante la Fiscalía General de la República por evasión de impuestos. Lo que pasa es que a veces muchos de esos supuestos delitos requieren el agotamiento de la vía administrativa y no son de aquellos delitos en los cuales el Código Penal señala que debe de acudirse directamente ante la Fiscalía para que promueva la acción penal. Entonces, cuando existe ese requisito de procesabilidad, de agotamiento de la vida administrativa, en esos casos, lo más probable es que en la sede judicial se le va a caer el caso, ¿no? Se le va a caer. Entonces tenemos dos situaciones acá. Hay unos delitos que están establecidos en el Código Penal en los cuales se requiere el agotamiento de la vida administrativa para proceder al ámbito penal. Y ahí lo señala el Código Penal. Hay otros delitos en los cuales no se requiere el agotamiento de la vida administrativa con base al principio de prejudicialidad. Entonces, pero el Código Penal lo señala. Ahí, lo único que tiene que hacer la Dirección General de Impuestos Internos es emitir el informe, bueno, realizar la fiscalización, emite el informe debidamente sustentado en donde está la tasación del impuesto y lo remite a la Fiscalía, porque el ente técnico competente para establecer la tasación es la Dirección General de Impuestos Internos. La Fiscalía está conformada por abogados, ellos ejercen la acción penal, ¿verdad? Y entonces la parte técnica la realiza la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces ahí es un trabajo en coordinación entre la Fiscalía General de la República, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Tesorería. Y entonces cuando se requieren peritos, pues son
los auditores de la Dirección General de Impuestos Internos a los que nombran, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos ejemplos, agotamiento de la vida administrativa. Aquí están las disposiciones en las cuales se debe de agotar la vida administrativa. Artículo 249-A, numerales 3. Cuando sea inexacta la declaración, 4 y 7. Artículo 250-A, literales D y F del inciso segundo, Código Penal, ¿verdad? Artículo 284, cuantías y datos falsos. Aquí se requiere, en este tipo de delitos que están señalados acá en estas disposiciones del Código Penal, estas son disposiciones del Código Penal, se requiere el agotamiento de la vía administrativa como requisito de procesabilidad antes de acudir a la vía judicial. Y a veces, pues, la administración tributaria comete estos errores. No agota la vía administrativa, de un solo se va. Tal vez no la administración tributaria, las autoridades superiores, ¿no? Y se les caen los casos, ¿no? En los demás casos de ese capítulo que vimos del Código Penal, se aplica el principio de prejudicialidad, entonces se puede acudir en forma directa a la vía penal. Estas son las disposiciones del Código Tributario que están relacionadas con el principio de prejudicialidad. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para leerla. Vamos a avanzar en este momento y vamos a ver si las leemos. Ahora bien, a veces sucede que en el ámbito penal se suspende, el juez suspende el proceso por algún motivo, por algún motivo. O pierde el caso la fiscalía, pero perder el caso en materia penal es relativa al delito, que no existe delito, pero eso es sin perjuicio de la responsabilidad administrativa. Entonces ahí es donde la Dirección General de Impuestos Internos llega, ¿verdad? Y establece la responsabilidad administrativa, o sea, reinicia la fiscalización. Puede suceder que siempre y cuando esté dentro del proceso de caducidad, ¿verdad? La caducidad son las facultades de fiscalización que tiene la Dirección General de Impuestos Internos, las cuales finalizan en 3 años cuando se ha presentado la declaración y en 5 años cuando no se presentó la declaración. Si nos encontramos en ese plazo, se determinó que no existió delito, pero sí hay impuestos dejados de pagar, ¿verdad? Entonces, continúa el proceso de fiscalización. O puede ser que el juez suspendió el proceso porque no se había determinado en forma clara los tributos, ¿verdad? Entonces ahí llega nuevamente la Dirección General de Impuestos Internos, ¿no? O sea que librarme del proceso penal no significa necesariamente que me libro de pagar los tributos, ¿no? Y aquí debemos de considerar lo siguiente, que en ambos casos, ya sea que se agote la vía administrativa o no se agote, al final caemos en el ámbito penal, en conductas que pueden ser sancionadas por delitos tributarios, ¿verdad? Siempre y cuando se caigan los parámetros establecidos en el Código Penal para considerar que esa conducta es una conducta ilegal, ¿verdad? Una conducta constitutiva de un delito. Entonces, aquí tenemos las disposiciones. El artículo 23, inciso segundo, tercero y cuarto. El artículo 150, inciso segundo. El artículo 175, inciso segundo. El 183, inciso segundo. Y el 186.
Vamos a ver si me quieren ayudar. Voy a iniciar yo con el 23, inciso segundo, tercero y cuarto. Lo voy a leer. Y ustedes me ayudan con la lectura de las otras disposiciones. Estas son las relacionadas con el principio de prejudicialidad. Y el artículo 23, inciso segundo, tercero y cuarto. Establece el artículo 23. Funciones básicas de la administración tributaria. Inciso segundo. En los casos que no sea necesario el agotamiento de la vía administrativa, y esto lo establece el Código Penal, cuáles son esos casos, que sean remitidos a la Fiscalía General de la República para la investigación de delitos de evasión de impuestos, apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias y obtención indebida de reintegros, devoluciones, compensaciones o acreditamiento, el monto de los impuestos evadidos, retenciones, percepciones apropiadas indebidamente y de reintegros, compensaciones o acreditamientos indebidos se harán constar en el correspondiente informe de auditoría. Y el juez establecerá la existencia o no del delito y se pronunciará sobre el monto de las sumas evadidas o apropiadas indebidamente, imponiendo la pena que corresponda cuando hubiere lugar a ello. En los delitos de falsedad se hará constar en el informe de auditoría los documentos que la contienen. Para ese efecto, la Administración Tributaria, cuando en el ejercicio de la facultad de fiscalización tenga conocimiento del cometimiento de delitos de defraudación al fisco en atención al principio de prejudicialidad, se abstendrá de continuar con el procedimiento administrativo. Él elaborará el informe respectivo y comunicará dicha situación a la Fiscalía General de la República para que éste inicie la investigación del delito y ejerza la acción judicial respectiva. El pronunciamiento del juez que declare la inexistencia de responsabilidad penal no inhibe la facultad de la Administración Tributaria para determinar la responsabilidad tributaria sustantiva del contribuyente en sede administrativa. Es decir, puede suceder que no hubo delito, pero sí hay pago de tributos que cobrar, ¿verdad? Liquidando el impuesto y accesorio respectivo, reiniciando el cómputo del plazo de caducidad a que se refiere el artículo 175 de este código, el día de la notificación de la resolución que decreta el sobreseimiento en materia penal. En los casos que no sea requisito el agotamiento de la vía administrativa, se estará lo dispuesto en el Código Penal. Eso es lo que regula el artículo 23, inciso segundo, tercero y cuarto. Veamos si alguien me ayuda con el 150, inciso segundo. Buenas tardes, licenciado. Sí. El capítulo 2, obligaciones de pago, sección primera, autoliquidación y pago. Autoliquidación y empieza artículo 150. Inciso segundo, al falta de liquidación por parte del contribuyente o de liquidación parcial por parte del contribuyente, la administración liquidará el impuesto de manera oficiosa, salvo en los casos que no requiera del agotamiento de la vía administrativa, que sea remitidos a la Fiscalía General de la República para que se investigue la comisión de delitos de defraudación al fisco, en los que el impuesto evadido será establecido por el juez de la causa. Vaya, el 175, inciso segundo, si alguien lo tiene a la mano. 175, inciso segundo. Buenas tardes, licenciado. ¿Sí? Le voy a leer el código. 175, inciso segundo. Dice, la caducidad que se refiere a este artículo no opera respecto a los agentes de retención y percepción, que no han enterado las cantidades retenidas o percibidas ni para la imposición de sanciones a que hubiere lugar respecto de los actos ilícitos incurridos por ellos. Tampoco opera cuando los contribuyentes invoquen o realicen actos en los que reclamen beneficios, deducciones, saldos a favor, remanentes de crédito fiscal o cualquier otro derecho respecto de los periodos o ejercicios en los que eso se origina, ni de aquellos posteriores a los que afectan en los casos que estos se originan, ni de aquellos posteriores que se afectan en los casos que
En los casos que sean enviados a la Fiscalía General de la República para que se investiguen la existencia de delitos de defracción al fisco, el cómputo del plazo de la caducidad a que se refiere este artículo se suspenderá desde la fecha en la Administración Tributaria presente a la denuncia ante la Fiscalía General de la República, reiniciando el cómputo de 3 o 5 años según corresponde al plazo de caducidad, el día de la notificación de la resolución que pone fin al proceso de materia penal. Vaya, el 175 habla de las facultades de fiscalización de que dispone la Dirección General de Impuestos Internos y en los casos de percepciones y retenciones de impuestos no hay caducidad, pues es por la naturaleza de esos institutos, es decir, la retención de impuestos la efectúa el sujeto que está autorizado por la ley y la percepción también, y debe enterar ese dinero inmediatamente al fisco. Entonces aquí no opera la caducidad. Bueno, entonces veamos el siguiente, el 183, inciso segundo. ¿Quién lo tiene ahí a la mano? La liquidación oficiosa a que se refiere este artículo no será practicada por administración tributaria en sede administrativa en aquel caso que sea remitido a la Fiscalía General de la República para que se investigue la comisión de delito de defraudación al fisco, en lo que no sea requisito el agotamiento de la vía administrativa, en los cuales el impuesto evadido lo determinará el juez de la causa. Y el 186, inciso último. El último inciso. En los casos que sean remitidos a la Fiscalía General de la República, conforme a lo regulado en el artículo 23 de este código, para que se investigue la comisión de delitos de defraudación al fisco y se ventilen en sede judicial las garantías procesales de audiencia y de defensa, se procederá ante el juez de la causa, en los términos y bajo los alcances que la normativa procesal penal establezca. Vaya, entonces, conclusión. En el Código Penal se establecen o se regulan dos delitos en los cuales se requiere el agotamiento de la vía administrativa y acá pues la autoridad administrativa debe de iniciar todo el proceso desde la fiscalización hasta la tasación de los impuestos, hasta el recurso de apelación para que proceda la vía penal. Y los casos en los cuales el mismo código establece que en forma directa la administración tributaria debe de remitir el informe y el expediente administrativo. En el informe consta la tasación a la Fiscalía General de la República para que ésta proceda en forma directa a iniciar la acción penal. Entonces, esos son los dos, pero es el Código Penal el que establece. Ahí, pues, este es un tema para que ustedes vean cuáles son las consecuencias jurídicas de no efectuar el pago de los tributos o de evadir el pago de los impuestos, ¿no? Entonces, se regula en el Código Penal una serie de delitos que, pues, pueden incidir en su libertad o se puede terminar preso, ¿verdad? Entonces, es para que tengan una idea, ¿verdad? No se preocupen que aquí no estamos en materia penal, ¿verdad? Y estamos viendo esta cuestión en términos generales, ¿verdad? Pero ya ven, en el Código Tributario se regula también la parte relativa, la parte penal, o sea, está vinculado con el Código Penal. Entonces, si no tienen alguna consulta sobre esta temática, ya son las 6:30 y me imagino que tienen otra clase. Les agradezco la atención de este día. Como siempre, les voy a subir la presentación y la clase. Y el jueves comienzan las exposiciones, jueves y martes. No se les olvide, yo mañana voy a autorizar o crear el vínculo para que puedan subir el trabajo y la exposición y las presentaciones, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Pasen feliz noche y suerte para el día jueves.
Gracias, licenciado. Feliz noche.